Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los martes, iniciando el programa Gerontológicos. Bueno, con dos temas muy interesantes y que para lo cual vamos a compartir pantalla para iniciar. A ver, esperamos un momento que ahora... oh, bien, así es. Bueno, empezamos entonces con el primer tema del día de hoy para nuestro programa gerontológico. Palabras y conceptos, cómo influyen en la percepción y en la autopercepción en la vejez. Ujú. Claro, hay muchas visiones y conceptos relacionados a la vejez. Se expresan conteniendo diversos prejuicios en relación a la edad que se conocen como edadismos. Y de hecho, la vejez se denomina así desde una construcción social, pero yo creo que está bastante claro que no se puede establecer, ¿no?, que la vejez tenga una relación directa con el hecho de poder, de haber cumplido 60 años. A ver, No, pero somos felices. ¿No te das cuenta? a ver, ya. Muy bien. También estamos ya con la presencia de la doctora Karina Rodríguez. Espero que pueda estar también en los comentarios, porque los temas están bien interesantes, ¿no? A ver, visiones y conceptos relacionados a la vejez. Se expresan entonces conteniendo diversos prejuicios en relación a la edad, ¿no? Que básicamente se cree que a partir de los 60 años ya hay un cúmulo de patologías, de enfermedades, y casi siempre se le ve justamente por el lado negativo, ¿no? Muchas palabras articuladas en visiones cerradas de las personas mayores y la adultez mayor influyen de manera muy directa, con una fuerte carga emocional y cognitiva, y afecta también la imagen de ser mayor, obviamente, y del propio hecho de envejecer. Me gustaría escuchar la opinión de nuestra amiga. Un ratito, creo que se me ha ido la imagen. A ver. A ver, voy a cerrar pantalla para abrir nuevamente porque ya, ya estamos de vuelta. No sé si puedes abrir tu micrófono, Karina. Hola Luis, buena tarde, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, Justamente bien. quería que así, aprovechando cada parte, ¿no?, de la temática, puedas dar tus comentarios también para hacer ¿Qué? más dinámico. Bueno, sí, y justamente el tema de hoy es justamente cómo las palabras, ¿no?, y los conceptos que la gente maneja
va a tener una influencia muchas veces perniciosa, ¿no? Negativa, en la etapa de la vejez, ¿no? Entonces, este es un tema bastante interesante en ese sentido. O sea, a ver, ya, ¿qué opinas tú sobre esto? El hecho de... sí, no te escucho. Está lenta la señal, Luigi. Se Ah, corta. ahora sí te escucho muy bien. Ajá, sí. Em, de lo que tú comentabas ahorita que iniciabas, justo hablar de esos 60 años y sobre eso, tener conceptos que de alguna manera siento, no sé, al final, desde mi punto de vista, como Ujú. que te quitara un valor como Ajá. ser productivo en el entorno. Eso es así como la connotación. Bueno, llegaste a los Ujú. 60, bueno, y ahí te caducaste. Ahí Sí. tuviste tu vencimiento. Entonces sí veo como muy importante el hecho de empezar a dejar en un segundo plano el número, la edad. E incluso aunque tengamos pérdida de algunas funciones, hay muchas cosas que se pueden aportar y dar al entorno aunque ya no lo podamos hacer como se podía hacer antes, entrando en mi mundo de discapacidad. Pero sí considero muy importante ese tema y la propuesta o la invitación es a que empecemos a dejar por un lado el número. O sea, hablemos de el avanzar, el crecer, la etapa de la diversidad y procesos, pero empecemos a dejar por un lado el número, que creo eso podría ser una manera de añadir valor. Ajá. Justamente, yo creo que muchas veces el envejecimiento es tan diverso, ¿no? Tan complejo y tan diverso que muchas personas conservan a su plenitud muchas de sus facultades, de su funcionalidad, de su capacidad intrínseca, lo mantienen, ¿no? Y claro, no, obviamente siempre va a haber algún tipo de pérdida en el envejecimiento, pero de acuerdo a la forma como has vivido, también va a tener una importancia, pues, fundamental. Muchas palabras, por ejemplo, articuladas en visiones erradas de las personas mayores, es decir, en esas visiones edadistas, ¿no? Influyen de manera muy directa también, con fuerte carga emocional y cognitiva, diría yo también. Afecta la imagen de ser mayor, afecta el propio hecho de envejecer. Es decir, tú como que te compras, ¿no? Estas ideas negativas y se crea también una especie de autoedadismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que tratar también. Es decir, cómo las palabras a veces decimos, no, que las palabras se las lleve el viento, no, no, eso no es tan importante, no es así. Las palabras influyen mucho, pueden tener una carga emocional muy importante y no sabemos qué tanto podrían afectar a una persona u otra. No sé qué opinas. Definitivamente sí, Luigi. O sea, yo en alguna de las veces que hemos compartido, yo te decía que Mm. como yo viví de una de las personas cercanas a mí que a los 50 años se convenció que ya era persona mayor y dejó de caminar y dejó de salir, dejó de ir por las tortillas, y ella lo confesaba y pasaba. Pero luego pasa el momento en el que la pareja fallece y le toca ser autovalente porque no tenía, y no, ella no tenía ninguna deficiencia, ninguna, y mira cómo su vida dio un vuelco y hoy por hoy sale a caminar, dirige un grupo, es líder en la iglesia y te estoy hablando ya cerca de los 70, pero no hubo ninguna condición de salud ni nada en el ínterin, sino fue solamente
el autoconvencimiento y justo lo que tú dices, las palabras tienen poder y por eso son los decretos, ¿verdad? Y lo vemos en Hollywood, en cursos de autoayuda, en todo donde me pongo al espejo, pongo mensajes, me escribo, en donde yo tengo que ser el primero que me valore y me motive, porque sí es determinante y muchas veces, y te lo digo yo que cambié de entorno laboral, muchas veces pasa que cuando yo expreso que no estoy ya en la parte del servicio público, me dan como un pésame. Ay, que lo Ah, siento. Ay, qué pena. Y yo digo, wow, pero si yo estoy bueno, mejor. Pero vamos a eso, que eso es parte del contexto y eso es parte de lo que uno termina de creerse. Entonces sí es muy importante el decretar, el confesar y el conocer en realidad que no estamos en pérdida de nada y que por el contrario, estamos justo en procesos de júbilo, de libertad, de menos tensión, de mayor desarrollo, porque son otros los roles y otras las responsabilidades que vamos teniendo. sí es. Lo peor es cuando estos prejuicios pues, que son heredados muchas veces, ¿no? Porque pasan de generaciones, ¿ah? Generaciones, son asimilados de tal forma que conllevan incluso vivencias de aislamiento, ¿no? A reducir las actividades de la persona y el papel preponderante que alguna vez tuvieron al frente de sus familias. Entonces, para ellas, para esas personas, la vejez se convierte en una especie de maldición, ¿no? Pérdida de lo que era el rol protagónico dentro de su familia, ¿no? El tema del aislamiento, hay muchas cosas que van a influir justamente porque es como una especie de una mala tradición, ¿no? Un mensaje que sigue ahí, ¿no? Que sigue perjudicando, que sigue dañando a las personas por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que esas son las consecuencias. ¿Qué opinas? Sí, sí, Sí. y en efecto, mira, algo que pasa, por ejemplo, también en el punto de vista de cuando se mueven los roles de proveedores, principalmente en la parte económica. Entonces, pasa mucho de que como yo ya no aporto, como que el aportar te daba un valor. Y luego a nivel de hijos, nietos, de descendientes, lo que viene a expresar es el tema de como que la persona está, y yo lo he escuchado, y eso es algo que a mí me pega y me duele, porque lo he escuchado en muchos entornos cuando de pronto viene y dice, bueno, es que ya está robando oxígeno, o sea, vamos a expresiones culturales de una situación real en la que personas, y te digo, Luigi, que lo expresan de personas que ni siquiera tienen una condición de salud que ameriten cuidado y que estén Así teniendo una, y por empatía y decir que no sufra, sino por el contrario, Luigi, solo por el hecho de que ya no está en el proceso productivo de alto rendimiento y eso hace que le baje esa valía a la persona. Entonces, sí es cultural, sí se vive, sí está en el contexto y en muchas familias pasa. Incluso en esta área también encontramos, Luigi, que cuando los hijos quieren hacer sus vidas, que los deprivan, ese aislamiento que tú dices, porque los marginan a un cuartito pequeño en casa, a otro lugar, es. un apartamentito, y les quitan su derecho, les quitan sus espacios y todo por el hecho de desarrollar ellos. Y eso es cultural y pasa en muchos contextos, de todos los niveles y estratos sociales, no únicamente en uno determinado, sino lo encuentra uno en varios, en todos los niveles, Luigi. Claro, ciertamente el papel de la familia resulta preponderante, ¿no? O sea, para valorar y para autovalorarse también de cada individuo. Obviamente yo creo que una persona, por ejemplo, que es totalmente autónoma, que es una persona que tiene autoestima, más allá incluso de lo que puede hacer su círculo familiar, puede, a pesar de todo, tener una buena imagen de sí mismo y de su propio envejecimiento. Pero no en todas las personas se va a dar esa situación, ¿no? En muchas otras, más bien, eh,
pareciera, no sé si esto ya sería un tema psicológico, pero sí hay una cuestión que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y qué tanto nos valoramos y seguimos, y no perdemos ese valor que nos hemos concedido. A eso también es importante, porque el asunto es de que si tú tienes una mala imagen, un concepto terrorífico de la vejez, por decirlo así, entonces tu valoración como persona también se va a ir en menoscabo. Eso me parece. ¿Qué opinas? Súper de acuerdo, o sea, eso es una realidad en la medida que tú te valores más por todo. Y fíjate que aquí eso incluso tampoco tiene que ver con nivel académico y nivel de formación en la educación formal, sino de cómo tú has aprendido a valorar la vida y valorarte. Y cuando eso a nivel de familia te hacen un menoscabo más si tú fuiste el único que no logró llegar a la universidad y ahora ya todos son universitarios y empiezan incluso hasta avergonzarse de hacer mención de su familiar, de sus ancestros, de abuelos, de padres, porque pues socialmente hay quienes los orígenes no son razón de orgullo, sino de vergüenza. Y entonces sí pasa, Luis, completamente de acuerdo, y son experiencias en las cuales nosotros debemos de fortalecer la autovalía, fortalecer la autoestima y que no esté fundamentada ni en el producir, ni en el proveer, ni en el tener, porque la importancia de la persona mayor en las aristas que nosotros encontremos están en el ser. Pero eso tenemos que educarlo, eso hay que ir contra cultura y tenemos que estarlo metiendo, ahí sí que bajo la piel, ahí sí que tatuarlo en todas las personas porque Sí. no es motivacional, es real, pero hay que hacerlo ver porque todo el entorno social va a demeritar y a quitarlo, Luis, es cierto. Bueno, la manera de denominar a las personas mayores como viejos, viejitos, ancianos, abuelitos, esto también tiene una connotancia bastante fuerte, ¿no? De hecho, si bien es cierto, en épocas anteriores incluso en los años 90, 80, creo, no recuerdo, pero se decía ancianos todavía, ¿no? Los ancianos, después pasamos a las personas de la tercera edad, también le decían así, ¿no? Pero estas denominaciones tienen, se puede decir que reflejaban tal vez una época en la que el edadismo era mucho más eh, aceptable, o sea, aceptado, mejor dicho, no aceptable, sino como aceptado. Es decir, como que el edadismo era una cuestión normal, ¿no? Nadie se cuestionaba el edadismo. No, si tú ya eres viejo, pues ya eres viejo y punto, o sea, ¿no? Entonces no se cuestionaba eso. Entonces era normal, pero poco a poco, obviamente, estamos saliendo de esa situación, ¿no? Aunque todavía nos falta mucho, hay que decir, porque los estados nacionales no se preocupan mucho tampoco por la educación, se preocupan muy poco sobre la educación gerontológica. Entonces estos términos, con diminutivos incluso, obviamente tienden a restar valor, ¿no? A la importancia que tenía la persona. La persona cuando estaba joven, cuando estaba simplemente como adulto o como estaba en la edad madura, era más respetado, más valorado. Y después ya se convierte en el abuelito. ¿Te das cuenta? En ese sentido negativo, obviamente, no en el partido cariñoso y sincero que pueda tener un nieto, por ejemplo, ¿no? Que expresa su cariño y dice abuelito, eso no tiene nada de malo. Pero nosotros no tenemos por qué decirle a nadie abuelito, porque nosotros primeramente ese no es nuestro abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucha en cuenta los contextos en que se dan también esos términos, ¿no? Hay que ver también el contexto en que se da. Infantilizar con el lenguaje, por ejemplo, es atentatorio para una persona adulta, que debe ser respetado como tal.
Y a esto suelen agregarse actitudes sobreprotectoras, incluso en el nivel psicológico, donde la persona mayor está capacitado para defender su autonomía y responder a quien le ofende, como diciendo, como esa frase que dice, ¿no? Que te lo ponen en su sitio, algo así, ¿no? Entonces, esta es eh, acá hay una relación muy directa en el lenguaje que empleamos y finalmente cómo esto va a impactar, ¿no? En la persona y su entorno. Sí, eso es tan cierto, Luigi, y es algo que en efecto nos sucede en todos nuestros entornos y contextos. Yo recuerdo y te digo, estamos hablando del siglo pasado, y Ujú. mi abuelita era a tal nivel que ella tenía esos conceptos que le hacían perder valor en la connotación de abuelito, que ella no nos permitía que le dijéramos abuelita, y ella falleció y llegó a más de sus 60 años y le decíamos mamá, porque ella no nos permitía decirle abuelita. Y yo de niña pues eso no lo entendía, hasta que justo como tú dices, ya en nuestros entornos, pues ya ella ya le había tocado vivir esa parte de la parte negativa del envejecer, y pues ella se resistía a eso, ¿verdad? Entonces, sí es importante, Luigi, el que retomemos la parte de respeto y de que la persona sea llamada como ella elija, como ella Ah, quiera, porque al final ya eso es de familia, de cultura, de respeto, de amor, de cuidado, de derecho, pero respetar cómo la persona elige ser llamada. Creo que eso es bien importante y hay que preguntarlo y hay que hablarlo, porque no todos, tan diverso como es todo lo que siempre hemos hablado en relación al envejecimiento, en relación a los procesos, tan diverso es cada punto de atención como el trato, y lo más fácil para poder avanzar y hacerlo bien es preguntarle cómo quieren que les llamemos. claro. Los conceptos que se manejan sobre la vejez como decadencia, por ejemplo, de un concepto de envejecimiento como caída, van a afectar el entorno social en el que se desarrolla la persona envejeciente, ¿no? La falta de una mínima o inexistente cultura gerontológica en el entorno es caldo de cultivo para acciones discriminatorias, de aislamiento y a veces de autoaislamiento. Sí, Adelante con... eso es muy cierto, eso es muy cierto, porque en la medida que la mayoría, que se normalice o se generalice una situación que no va a sumar valor a nuestra vida, a nuestras acciones, nosotros mismos buscamos como el irnos a enconchar, el protegernos, el poner la coraza, y mejor antes de que me digan cualquier cosa, yo me retiro del proceso y así evito enfrentar lo que pueda venir y dar. Entonces sí hay que fortalecer esa autoestima, hay que fortalecer esos conceptos, pero más que a la tolerancia de la persona mayor, al conocimiento y al buen trato de todo el resto de la sociedad. Creo que por ese lado es que hay que trabajarlo, no hacer personas mayores fuertes, sino hacer personas que traten a todas las personas mayores con respeto. Así es. El problema se agrava cuando la persona mayor tiene alguna discapacidad o tiene su salud quebrantada. Cuando sus redes sociales también cuando sus redes sociales son muy reducidas, es decir, tiene pocas amistades o las personas que frecuentaba ya están muy lejanas. Entonces, todo esto va a ir en contra de su autovalencia, ¿no? La capacidad de ser autovalente va a ser mermada por todas estas situaciones que se dan. Y algo que debemos agregar, que eso sí ya sale de nuestro entorno y por ello debemos tener programas de apoyo psicológico, justo Luigi pasa en el tema de las pérdidas continuas, de cuando empieza el ciclo, de que empiezan a haber decesos de personas cercanas, de familiares, de amigos. Eso afecta mucho a la persona mayor. O sea,
ya es como, bueno, ya a mí me va a tocar, o bueno, ya para qué, si yo ya, o sea, eso tiene también algo bien importante y por eso muchas veces no tomamos en cuenta al tanatólogo, no tomamos en cuenta dentro de nuestro equipo de trabajo a la persona que nos enseñe a manejar con sabiduría, con honestidad y con transparencia el tema de la muerte también. Y eso es algo que está en cualquiera de la línea de vida. Mueren antes de nacer, mueren al nacer, se mueren todo el ciclo de vida, pero la tragedia se genera cuando ya estamos próximos y tenemos en el entorno a muchas personas cercanas que empiezan a fallecer. Eso es algo que les impacta mucho también y les hace aislarse y les hace caer en depresión, Luis. Así es. Ahora, la resiliencia, que todos sabemos que es la capacidad de adaptarse superando las adversidades, va a ser débil cuando obviamente la familia limita su autonomía. Es lógico, ¿no? Es absolutamente lógico. Cómo la persona va a desarrollar esa capacidad, esa fortaleza de sobreponerse, ¿no? A todas las dificultades que pueda tener cuando la familia misma es un factor limitante. Si aquí caemos en el tema de que es igual maltrato Ujú. el no dar de alimentar, el quitar casa, el dejarle sin ropa, el privarlo de los derechos humanos fundamentales, como el sobreproteger, el no dejar tomar decisiones, el no dejar hacer. Las dos acciones llevan a lo mismo, a disminuir la autovalencia y a generar pensamientos que no van a llevar a algo positivo en la persona. Entonces, sí es importante que dejemos a la persona hasta donde definitivamente ya sus funciones mentales superiores limiten una capacidad o lo estén poniendo en riesgo, pero antes de eso, darle su respeto y valor y permitir que tomen sus decisiones y no sobreproteger, porque se sobreprotege a veces por amor o por yo no tener problemas o por yo hacer las cosas más rápido. O sea, no Ajá, es tanto ajá. por que yo quiera darle lo mejor a la persona, sino que lo estoy viendo desde mi comodidad y no desde el bienestar de la Ajá, qué persona bueno. mayor. Así es. Pero así como los conceptos negativos frente a la vejez perjudican directamente a las personas mayores, es decir, es que hay una cuestión, ¿no? A veces hay personas que creen o sienten o perciben que creen que cuando uno habla de conceptos, estás hablando de algo abstracto, ¿no? De algo... y entonces hablas de conceptos y si los conceptos no es algo que solamente se escribe, ni que solamente se lee. Los conceptos son, son actuantes, son entidades actuantes, es decir, tú vas a actuar, ¿no? De acuerdo a lo que piensas, a esos conceptos que tú tienes. Entonces, esto va a motivar discriminación, actitudes sobreprotectoras igualmente dañinas. Los conceptos positivos obran en su favor, fortaleciendo el deseo de aprender, de mejorar la autoestima dentro de un entorno social que sea más favorable, ¿no? A ver, yo creo que alguien ha llegado a la sala. A Ay, ver, genial. Pero adelante. sí, sí, es importante que más que conceptos, Luigi, empecemos a manejar el tema de constructos. Y eso es, un Ah, constructo se va integrando por vivencias, se va integrando por teorías, se va integrando por acciones y se va quedando como ya algo cimentado dentro de un entorno. Entonces, es importante que vayamos teniendo ese punto evolutivo para que salgamos solo de los comentarios y las buenas intenciones y el papel o lo que oímos y llegar a concretar en realidad ese tipo de aportes reales y concretos para que hagamos de verdad valer esa plenitud y calidad de vida en el actuar de la persona mayor. claro, la autonomía que se gana al proyectarse como persona con vida social propia, participando en actividades diversas, de acuerdo a sus gustos, fortaleciendo su autoestima y contribuyendo a su salud mental y física. Bueno, este es un tema
que tiene que ver mucho también con lo que tú has expuesto, has presentado el tema ¿no? de vanguardia gerontológica, ¿no? Es decir, cómo la persona, tenemos que impulsar esto, fortalecer esto, ¿no? La capacidad de ser autónomo. Sí, y en ese entorno, fíjate Luis, de que así como tenemos días de campo, ir a la playa, caminatas, creo que todas las familias debieran tener por lo menos 2 veces por trimestre o unas 5 o 6 veces al año de tener actividades en donde todos entren en este proceso y cada uno vaya teniendo ese aporte colectivo de desarrollar acciones conjuntas, pero que al final lleven a participación plena de todos los ciclos y integrarlos. O sea, debemos salir de esperar que el gobierno tenga programas de acuerdo, pero vamos a ir obligando y orillando al gobierno a tener planes y programas si ven que nosotros generamos la demanda por espacios, por tener lugares inclusivos, transporte inclusivo, lugares en donde en todo momento podemos estar y participar y hacerlo como núcleos familiares. Yo creo que eso es bien importante porque si no nos ven, si aislamos a la persona mayor, si no llega a los lugares, si no utiliza los espacios y todo, pues el político simplemente dice, pero si ahí está y no se usa. Entonces sí tenemos que jugarle en los dos lados para que esto tenga la meta que queremos es que todas y todos vayamos avanzando con cada una de nuestras capacidades funcionales. Claro, algo que le pongo entre comillas ahí, como así como a veces uno se deja influir, ¿no? Por las cosas negativas, también puede uno influirse por las positivas. Entonces, este contagio positivo de la vida social, de una vida social que tiende a ser activa, pues, ¿no? Estimula su gusto por la vida en sí y yo creo que también va a influir mucho el acceso a la tecnología. Yo creo que es un factor de empoderamiento muy importante, sobre todo por el tema de la comunicación, como esa facilidad que tenemos para comunicarnos hoy, que no teníamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad de que las personas mayores puedan ser cada vez más autónomos dentro del mundo digital es absolutamente importante. Definitivamente, eso es algo que lo hemos vivido, incluso yo me incluyo, o sea, yo soy la generación de transición, yo nunca recibí nada en mi formación de educación media, el high school equivalente en Ah, cualquier país, nosotros es bachillerato, nada que tuviera que ver con tecnología, nada, yo soy ochentas. Y luego ya en la universidad empiezo con los procesadores más rudimentarios hasta lo que hoy por hoy podemos encontrar y todo lo hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. No tenemos esa cultura de uso desde pequeños, sino que lo tuvimos que aprender. Y eso a mí me hace motivar a cualquiera cuando yo necesito que aprendan a usar Zoom, aprendan a usar, que busquen un YouTube, que hagan cuando yo llevo a una persona mayor, le digo, usted puede, solo es cuestión de paciencia. Si tiene que anotarlo, anótelo. Si hay que hacer un audio, escúchelo. Pero según su capacidad sensorial de aprendizaje, ahí debemos apoyar. Y si es kinético, pues hay que alguien estar al lado de ellos y enseñarle el paso a paso, pero al final es buscar que alcance estar conectado con el mundo y que no es obligatorio que tenga TikTok y que tenga no, eso Facebook, que tenga, no es mandatorio, pero no sí es- que tenga la habilidad de saber cómo encontrar una información, cómo conectarse y cómo no perderse y aislarse del mundo por Exacto. esperar a que el nieto le apoye o le haga. Creo que eso es muy Así es. importante y Sí, sí, nosotros somos esa generación, entonces por favor todos, sí se puede, es sí se cuestión de puede. querer hacerlo. Así es. Ujú. Entonces, hay acciones necesarias, el trabajo con las familias y labores de promoción gerontológica con las personas mayores, trabajar con la comunidad, promoviendo el autocuidado y conceptos positivos sobre la vejez y el envejecimiento. Claro, acá de hecho necesitamos una dimensión preventiva, definitivamente. Tenemos que fortalecer la prevención.
Y acá y el tema es el trabajo gerontológico justamente que se desarrolla dentro de las comunidades, ¿no? Y que todavía nos falta mucho en el sentido de que lamentablemente los estados nacionales, ¿no? No responden tampoco en el sentido de fortalecer esa cultura gerontológica que es necesaria. No tenemos eso. Y esto es lo que lleva a todos estos problemas relacionadas justamente con actitudes discriminatorias, edadistas y todo. Entonces, por eso que es importante hacer un trabajo profesional, ¿no? Con las familias, con las personas mayores, trabajar con la comunidad promoviendo autocuidado y siempre entender que nosotros no somos los guías de las personas mayores. No, eso no es así. Las personas mayores son personas adultas y tenemos que respetarlas como tal. Nosotros a lo más que podemos hacer es asesorarles, ¿no? Y asesorar, estar con ellos, acompañarlos en su desarrollo y en su crecimiento. Eso nada más. Sí, sí, y ahí de acuerdo en ese sentido de que no podemos obligar a alguien a que haga algo porque a mí me funcionó y hay que Claro. hacerlo, ni tampoco es un pensum. Bueno, usted ya llegó a ser persona mayor y ahora tiene que sacar estos cursos, sino es parte de un proceso de vida que cada uno lo va a vivir a su ritmo, con sus metas, en base a su entorno, a qué necesidades, a qué le requiera el entorno, porque aquí en mi país yo te hablo que tengo áreas que todavía ni siquiera hay electricidad, menos pensar que tengamos Ah, tecnología y menos pensar con todo lo que nosotros hoy tenemos el privilegio de usar. Entonces, sí, a cada uno, a su nivel, a su funcionalidad, a su ritmo y a su entorno, a su contexto. Y sobre eso, justo, nosotros podemos dar pautas, nosotros podemos compartir lo que leemos, lo que hemos vivido, lo que conocemos por la parte profesional y de vida, pero al final cada historia es única y cada libro de cada uno de nosotros pues se va escribiendo con nuestra propia tinta, ¿verdad? Lo vamos haciendo de manera individual. así es. Por eso, hay esta frase, una frase muy que seguramente han escuchado ustedes bastante, ¿no? Esa que dice, las palabras no se las lleva el viento. Pues yo estoy, creo que la gente dice, las palabras se las lleva el viento, pero en realidad no es así. Las palabras pueden causar daño, ¿no? Así como también pueden acariciar, ¿no? Pueden alentar o pueden desalentar. A ver, un ratito ya listo, ya, otra, ya, muy bien. Entonces, por eso el uso del lenguaje sí es de gran importancia y ese uso del lenguaje que incluye gestos adecuados y siempre tomando en cuenta que estamos tratando con adultos y que son sujetos de derecho. Eso es lo más importante. Más allá de que sea una persona mayor o no lo sea, es ante todo una persona. Por ahí debemos empezar. Muy bien, también ya llegó Elda Navajos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elda? A ver que si has estado escuchando la última diapositiva, puedes dar también tu comentario con respecto a ello. Abre tu micrófono. Listo. Ah, Muchas gracias, muchas gracias. ¿qué tal? Sí, es cierto, Luigi, ¿no? Que el lenguaje sí importa. Las palabras importan. Las palabras o te construyen o te destruyen. Sí, Entonces es pues, importante, ¿no? Que el lenguaje, cuando lo representamos en palabras, como tú pones ahí, en gestos, en frases, en metáforas, ¿no? Y sobre todo en las imágenes también, ¿ah? Van sí, claro. construyendo ideas positivas o ideas negativas. Van construyendo de repente ideas edadistas, ¿no? Ideas que van a construir de repente un mejor proceso de envejecimiento, una mejor etapa de vejez, una nueva imagen de personas mayores o lo contrario a eso, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta que el lenguaje debe ser responsable, debe ser respetuoso,
y también a la vez comprometernos, ¿no? A seguir usando, hacer que nuestro vocabulario, ¿no? Seguir revisando nuestros propios discursos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿no? Está prácticamente enseñando, ¿no? A otras personas. Entonces, poco a poco, nuestro vocabulario personal debe de ir cambiando también. Y debemos dejar atrás términos que ya pueden, pues ya están caducos o están obsoletos. Claro. Y que evitemos de esa manera, ¿no? Seguir practicando el edadismo, seguir estereotipando y seguir con esa estigmatización sobre este tema que es el envejecimiento, que es la vejez y que son las personas mayores. Bien, ahora en el Adelante, modo Luis. gesticulación. Ya. Claro, el modo, la gesticulación, el tono de voz en que pronuncia las palabras dirigidas a las personas mayores pueden contener mensajes ocultos, ¿no? Ironía, algún modismo infantilizador, aunque los términos puedan ser correctos. Incluso, sí, por eso yo decía, ironía, es decir, cuando tú en realidad estás diciendo algo, pero en realidad estás diciendo lo contrario. ¿Te das cuenta? Estás expresando algo que en realidad, por el tono que estás empleando, ¿no? Está demostrando que tú realmente no estás respetando a la persona mayor. Es como si tú le dijeras a una persona mayor, ah, sí, pues, usted es una persona mayor, ¿no? Ya, algo así. Es decir, la forma como, no solamente es cuestión de las palabras mismas que empleas, sino es El cómo, tono, cómo el tono que tienes, todo eso el tiene, tono que le tiene, das, la tiene una entonación que le das. sí, sí, todo eso tiene importancia. Algunos promotores, por ejemplo, en centros de adultos mayores, que yo he podido también ser testigo, utilizan un tono de voz que normalmente se utiliza para grupos de niños. Entonces, combinándolo incluso, yo he visto, esto he sido testimonio, con participación de payasos, serpentinas y gorritos a los que casi se les obliga a usarlo, ¿no? Porque debes usarlo, porque si todos están usando, también ustedes tienen que ponerse también el gorrito. Entonces, convierten prácticamente lo que es una actividad de adultos en una fiesta infantil. Estos errores, que en realidad no son errores, sino ya horrores de práctica, todavía existen, lamentablemente. Todavía se ve. Entonces, hace muy poco tiempo nomás fui invitado a cubrir un evento y también aparecieron los payasitos y una serie de cosas que realmente eran adecuados pues para claramente para un show para niños, ¿no? Pero no para personas mayores. Y este es un tipo de prácticas que es muy deplorable realmente, ¿no? Es una falta de respeto. No sé, lo que tú piensas, Zelda. Claro, es como dices, es una gran falta de respeto. ¿Por Sí, qué? sí, sí, Porque siempre estamos usando términos que minimizan, que sobreprotegen, que infantilizan, ¿no? sí. Y no O son como, realmente los adecuados, ni tampoco digamos, responsable hacer uso de esos términos. Dentro de eso también, Luigi, ahora tú estás hablando en cuestión de los profesionales, también en los medios de comunicación, Luigi, ¿no? sí, sí, ¿Por sí, qué? por Porque los medios de supuesto. comunicación también deben tener cuidado en cuestión del uso de las palabras o no, de los Ah, términos que usan para dirigirse a la persona mayor. ¿Por qué? sí, Porque sí. ellos llegan de manera masiva, ¿no? A toda la comunidad, a toda una población. Entonces deben estar conscientes, ¿no? Que están Ujú. digamos, están presentes en muchos hogares, ¿no? Ah, Están presentes en muchas personas que los escuchan, ¿no? Entonces, y que muchas veces gozan de gran aceptación, o sea, son bien ajá, recibidos, como la persona muchas veces no está informada y no conoce estos términos o conceptos adecuados, respetuosos con los que deben ser tratados, lo toman como que fuera lo correcto, sí, ¿no? sí, Lo correcto. exacto. Entonces, Así es. hay que tener mucho cuidado con eso porque ellos tienen una labor socializadora, ¿no? Educativa. Claro. Entonces, No, son medios de mucha visibilización. Entonces, hay que mm, tener mucho cuidado con esto, ¿no?
porque deben ser conscientes también, ¿no? Y reflexionar que esa labor diaria que tienen es muy importante también cuando hablan sobre todo de la población mayor, ¿no? Toda es, comunicación que ellos van a dar, toda información, toda noticia, siempre va a causar un gran impacto, así ¿no? es. En todo lo No, que proyectan, ya sea en la vida de las personas mayores, ¿no? Ya sea por ejemplo, en caso cuando quieren hablar sobre los CIAN, sobre los CAN, cuando dicen los abuelitos hicieron los talleres, tal, sí, sí, no sí. ¿no? Todavía Entonces, siguen saliendo. claro, Siguen saliendo. entonces mandan mensajes a la población en general. Entonces, Claro. hay que priorizar, ¿no? Como medio de comunicación y nosotros como profesionales también, ¿no? Un Ujú. lenguaje apropiado, ¿no? Así es. No, Y vamos aportando de esta manera ese lenguaje inclusivo con respeto, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Hacia las ujú. personas mayores. Ahora, vamos a decir, no por demostrar afecto, utilicen diminutivos. Un hablar sencillo, claro y adulto, tomando en cuenta la heterogeneidad en las personas mayores, ¿no? No hay que subestimar su capacidad de comprensión y de atención. Además, ese también es un tema, pues un tema, pareciera que muchos de estas personas creen de que las personas mayores ya tienen sus capacidades menoscabadas, o sea, y por tanto ya hay que hablarles de otra forma que pueda ser más fácil, y al final de cuentas caen en esos errores. El lenguaje sí importa y importa mucho. Nuestra expresión adecuada a la diversidad de las personas mayores. No creamos que todas las personas mayores van a tener problemas cognitivos, van a tener problemas atencionales o problemas de audición, ¿no? Entonces hay que hablar claro, con lenguaje asertivo, con los términos adecuados. Las Claro, personas, preciso. claro, nada más. Las personas mayores hoy se están empoderando. Hoy, y ojo, que hay muchas personas mayores que ya llaman la atención y a los ponentes a veces justamente por ello, cuando se les habla de una manera que no es correcta. Sí, yo he sido testigo. Entonces, no necesariamente son sujetos pues para cuidar. ¿Quién dice que una persona porque tiene 60 años ya lo vas a tener que cuidar? O sea, todas estas cosas son falta de cultura, porque nos falta cultura gerontológica, que no estamos, el Estado no está trabajando en eso. Simplemente ellos se preocupan, que son poblaciones vulnerables, pueden mandar, hay que mandarles ayuda, ¿no? Una cosa así, pero no están en la forma correcta, como debería ser. Ahora vamos a pasar al otro, pero el tiempo se nos ha ido rápido. A ver, vamos a tenerlo que hacer un poquito más rápido aquí. Bueno, entonces, como estábamos hablando también, y que también Elda también lo dijo, el tema de la comunicación, tú también lo nombraste, comunicar no solamente es trasladar la información, la cual se cree que es cierta y adecuada, eso no es solamente la comunicación, no basta con ello, las buenas intenciones no bastan, ni sirven por sí solas. Yo puedo estar muy bien, con muy buenas intenciones de querer hacer bien las cosas, pero no sé, ¿te das cuenta? Pero si no sabes, entonces, ¿cómo vas a poder hacer esa tarea? Entonces, si no entiendes o no comprendes lo que es el escenario gerontológico en constante evolución y cambio, ¿no? Es un proceso de cambio acelerado. ¿Por qué? Porque la facilidad que tenemos para comunicarnos en el mundo de hoy es tan grande que también los cambios se desarrollan a otra velocidad y que obliga a que los profesionales estén más atentos. ¿Te das cuenta? Y no solamente la gente cree que dice, no, ya hice mi diplomado, así que ya estoy actualizado. No, la actualización es algo de cada día ahora. Ahora las cosas van a otra velocidad. ¿Ves? Entonces, aparte de tus estudios académicos, tienes que estar mirando, viendo lo que está pasando día a día, ¿no? A ver, pasamos al otro. Mejor lo hacemos al final todo, porque Sí, comunicar con buen manejo conceptual. Entonces, otro punto importante, el comunicar bien requiere ante todo un buen manejo de conceptos y ello implica conocer, enfocar la temática amplia y diversa
de las personas mayores y el envejecimiento, y no solamente adoptar paradigmas como si fueran axiomas, como si fueran una cosa que ya no se puede cuestionar, que me lo enseñó mi profesora hace 10 años y no sé qué. No, ya no, ya. Ahora la cuestión es ahora que se está renovando, se está todo se está cambiando. Hay puntos flojos también en la estructura del discurso gerontológico de hoy. Eso ¿por qué está ocurriendo? Ocurre, ¿por qué? Porque los cambios que se vienen dando en la misma realidad por el desarrollo propio del grupo de personas mayores, la visión y los nuevos conocimientos sobre el envejecimiento están creando esa necesidad de estructurar un nuevo discurso. Eso es. Entonces, hay que expresar bien los conceptos. El conocimiento y los conceptos requieren ser expresados adecuadamente, comunicados bien, con el lenguaje técnico o profesional que lo requiera. Los tecnicismos, así en exceso, no, sino simplemente con un término correcto. No subestimemos la capacidad intelectual de las personas. Expliquemos bien en todo caso. Es el caso de muchas personas mayores que a veces van profesionales a dar charlas, ¿no? Y entonces ellos asumen que como son personas mayores y es un grupo complicado, entonces vamos a rebajar el nivel del discurso para que ellos puedan comprender. Pero a veces estamos subestimando, ¿no? Muchas veces estamos subestimando la capacidad de comprensión de las personas y también cometemos errores ahí. Desde una visión gerontológica, que es el concepto fundamental de la gerontología debidamente internalizado, es que debemos partir para analizar y reflexionar el escenario actual donde hay muchas contradicciones entre los conceptos, los constructos sociales y el lenguaje. Entonces, hay una palabrería insustancial. Todavía hay un mal uso del lenguaje desde el aspecto gramatical, ¿no? Y errores de expresión conceptual. Entonces, vamos a encontrarnos con muchas contradicciones y postulados ideológicos, un mar de contradicciones y postulados sin valor científico que no ayudan al desarrollo y la imagen de la gerontología. Nos estamos acostumbrando a ser parlantes, esto es como una pregunta, ¿no? A cada afirmación le debe seguir su sustentación. Si yo afirmo algo, debo explicar, ¿no es cierto?, por qué estoy afirmando tal cosa. Cada afirmación o supuestas verdades deben ser revisadas con análisis crítico. ¿Somos acaso papagayos? Repetimos frases hechas que escuchamos en cientos de conferencias y nadie se aviene a explicar por qué consideran que es una verdad incontrovertible. Entonces dicen, estamos envejeciendo desde que nacemos, desde la concepción. Pero como ellos creen de que esa es una verdad incontrovertible, entonces no nos van a decir por qué están afirmando tal cosa. Entonces los biólogos sustentan de manera científica que envejecemos aproximadamente entre 28 a 34 años para adelante. Y bueno, son temas que son polémicos, pero que deberíamos tratarlos con cuidado. Un niño se está deteriorando. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento principalmente de deterioro. No veo a un niño que se esté deteriorando, salvo que tenga una patología, que tenga una enfermedad. La vejez no comienza a los 60 años. La vejez como constructo social es un error, ya que la edad cronológica no es la única que tenemos. Es una contradicción flagrante en tanto se habla hoy más que nunca de heterogeneidad y la adultez mayor es la más diversa por las amplias diferencias de edad y otras características. Claro, estamos hablando cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de personas de 60, 70, 80, 90, 100. Es
un grupo increíblemente diverso. Entonces, no podemos afirmar que todas las personas pasan a una etapa de la vida que está marcada de manera cronológica. Así como los niños no llegan a la pubertad todos al mismo tiempo, igual las personas maduras no van a llegar a ser personas o entradas en la vejez porque cumplieron 60 años. La edad no nos define como personas, eso está claro. Es nuestra identidad desarrollada en el curso de la vida a través de nuestros proyectos vitales que permiten el desarrollo personal y crecimiento aún en edades avanzadas. Nosotros somos lo que siempre fuimos y seremos. Eso. Hay muchas contradicciones en el campo de acción de muchos promotores gerontológicos que adoptan diversas posturas y discursos llamativos. Dicen, no deben romantizar a las personas mayores, pero cuando publican, promueven solamente imágenes de personas mayores con logros extraordinarios, como lanzándose en paracaídas y cosas por el estilo, ignorando al poblador común de su localidad, de su país, de su distrito. Están idealizando al realizar tales acciones. Es algo parecido a querer idealizar la imagen de la persona mayor. Y entonces, infantilizas con sutileza, estás idealizando cuando te refieres a las personas mayores como los grandes o la gente grande, incluso una sutil infantilización al crear un paralelismo con los niños, al usar un antónimo de chicos. Estas cosas que aparentemente no son tan visibles, ¿no? Son también edadismo. Yo creo que no hay cosa mejor para ir en contra de todas las expresiones edadistas que decir simple y llanamente persona mayor. Punto. Esto de querer poner que la gente grande, que los grandes, y vas a comparar con los chicos, ya estás entrando en un nivel que no es un nivel profesional. Ya estás hablando de cuestión coloquial, pero no profesional. Bien, entonces nos quedan unos minutos nomás ya para, si quieres agregar algo también, Elda, sobre lo que aprovechemos estos minutos. Ya, bueno, un poquito ahí de lo que hablaste, ¿no? Bien. Entonces, yo, bueno, creo, ¿no? Creemos nosotros que es necesario, por lo tanto, importante dar a conocer que el proceso de envejecimiento, la vejez y las personas mayores no les podemos ni debemos definir totalmente por la edad cronológica, como decías tú, Claro. ni siquiera por lo biológico, ¿no? Porque en realidad no existe en la actualidad una prueba exacta, ¿no? Sí, pues, Que determine la edad biológica exacta de una persona, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas conferencias ya se ha dicho, ¿no? Que es evidente que unas personas envejecen con más rapidez que otras. Por lo tanto, hay un parámetro que han puesto, claro, según investigaciones, pero exactamente no tenemos claro. digamos, ¿no? Una prueba que nos diga aquí empieza o acá termina, ¿no? Sí, pues, Entonces, no debemos hay. tomar en cuenta, ¿y por qué? Porque también debemos tomar en cuenta otros factores, ¿no? Otros factores, como por ejemplo, en cómo llevas tu estilo de vida cada persona, ¿no? Porque cada persona, sabemos, es diferente, cada persona es un mundo, cada persona es una historia, ¿no? Cada persona vive diferentes circunstancias durante todo su ciclo de vida. Entonces, la vida y la actitud que tiene la persona mayor en su entorno, sea familiar, sea social, laboral, ¿no? Ante el mundo o ante sí mismo, ¿no? ¿No? O lo que llamamos la autopercepción, cómo se percibe la persona, ¿no? Cómo me percibo yo, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de, eso, de estas cosas. Entonces, hoy en día la visión gerontológica, Luigi, ¿no? Estos conceptos están orientados hacia una percepción ya muy diferente, positiva, ¿no? Muy distinta a lo de décadas atrás, porque es una percepción de crecimiento, es una percepción de desarrollo, ¿no? Con una mirada holística, ¿no? Que en la gerontología se traduce como lo íntegro, ¿no? ¿Qué significa? Se ve a la persona como un todo,
Así no es, por partes, ¿no? Como un todo, holístico. ¿no? Como un todo, dentro de lo que es su multidimensionalidad, ¿no? Dentro de lo que es su área biológica, su área psicológica, su área social, su área espiritual, ¿no? Etcétera. Y dentro de lo integral, ¿por qué? Porque lo vinculamos ese todo con su contexto o su entorno social, su entorno familiar, su entorno comunitario, ¿no? De una manera individual, ¿no? De una manera muy particular, con enfoque humano, eso sí, ¿no? Con enfoque humano, siempre pensando en darle un trato digno, con respeto, con derechos, con seguridad, con pertenencia, ¿no? Así que, como vuelvo a repetir, de una manera individual particular, más no generalizada, ¿no? Así es, así Esto es lo es. que hay que tener en cuenta. Muy bien, ahora sí vamos a dar a conocer lo que viene. El día viernes tenemos diálogo abierto sobre la gerontología y el trabajo de los gerontólogos en el Perú y el papel de la mujer. Este evento, que va a ser de la unidad social, va a participar la magíster Mercedes Rodríguez Ramos, la magíster Elia Luna del Valle y la doctora Mercedes Viera. Va a estar muy interesante este evento de la unidad social. Y el jueves 13, cuidados sin sujeciones en personas mayores dependientes con la enfermera gerontológica Verónica Banega de Uruguay, que ya antes ha expuesto muy bien y así que también tenemos muchas expectativas con ello. Y también recordarles que el día 20 es el evento, el gran encuentro de los coordinadores. Todos los coordinadores de la central van a estar desarrollando un tema gerontológico. Van a participar justamente por aquí que está la doctora Karina Rodríguez, va a participar como representante de la unidad de salud, ¿no? Judith Ávila Salas como representando a la unidad Vanguardia Gerontológica. También vamos a tener la participación de Xiomara, la licenciada Xiomara Lin Tribouget, porque es en francés, es el apellido. Así que va a participar en para el área social. Ella como representante del área social. Y también Juan Campaña por el lado de psicología. Y bueno, yo voy a representar a la red internacional número 1 y también como coordinador general de la unidad Vanguardia Gerontológica. Así que va a ser un evento muy interesante y que no se lo deben perder porque vamos a desarrollar varios temas de gran interés. Este año vamos a tener nuevamente nuestro tercer congreso de Vanguardia Gerontológica y así como habrán muchísimos otros eventos grandes para ver. Bueno, entonces nos despedimos, Zelda. Igualmente también agradecimiento por su participación en el Gracias. programa de hoy, a la doctora Karina Rodríguez, que también ha tenido una intervención muy, muy importante también el día de hoy. Y muy bien, entonces ahora sí, nos despedimos. Gracias. Trina,